En esta unidad vamos a estudiar la resolución de triángulos rectángulos utilizando las razones trigonométricas. Recordando cuáles son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas elementales, las principales que vamos a utilizar son la razón seno, coseno y tangente. Recordando entonces la razón seno, ¿a qué equivale la razón seno? Seno equivale a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso debemos aprenderlo de memoria. Coseno es igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tenemos a la izquierda un triángulo que nos está ayudando a entender cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Ojo que no siempre va a ser así, eso va a depender del ángulo en el que yo esté trabajando. En este caso podemos observar el seno de alfa, dice, el seno del alfa. Alfa es el ángulo con el que estoy trabajando. Entonces en mi triángulo, este es alfa. Entonces estoy trabajando con el seno de ese ángulo, con el seno del ángulo alfa. Para ese ángulo alfa, el cateto opuesto es el que está al frente. El cateto adyacente es el que está al lado. Y la hipotenusa, esa no cambia. Siempre va a ser el lado más largo que tenemos. Si yo agarro un triángulo que tengo aquí y trabajo con este ángulo, a este le pongo beta, entonces esto va a cambiar. Si yo tengo el seno de beta, bien sabemos que el seno de beta es igual al cateto opuesto, según aquí, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces la teoría no cambia, pero en este caso la hipotenusa, por ejemplo, la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa, no pasa nada con la hipotenusa. Los que cambian son los catetos. Este de aquí se va a llamar cateto opuesto, y este se va a llamar cateto adyacente para el ángulo beta. Ahora, ¿qué pasa si yo vamos a copiarlo, este triángulo? ¿Qué pasa si yo ahora ya no trabajo con el ángulo beta? A diferencia, voy a trabajar con el ángulo alfa. Le vamos a poner aquí, nosotros le ponemos el nombre, le voy a poner alfa. Entonces, la hipotenusa de mi triángulo no cambia, sigue siendo esa hipotenusa, pero los que cambian son los catetos. Ahora este va a ser el cateto opuesto, el cateto opuesto de este ángulo. Fíjense, ahora estoy trabajando con este ángulo, entonces su cateto opuesto de ese ángulo es el que está al frente, es ese. Y el cateto adyacente obviamente va a ser el único que sobra, ¿no? El cateto adyacente. Entonces debemos aprender a identificar los catetos de acuerdo al ángulo con el que estamos trabajando. Vamos a hacer un ejercicio rapidito para poder entenderle y veamos. Algo que nunca va a cambiar es el proceso, ¿no? El seno siempre va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. La tangente va a ser el opuesto sobre el adyacente. Esas son las razones trigonométricas. Ahora, ¿qué cosa también no va a cambiar? Que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo con el que estamos trabajando. La hipotenusa es el lado más largo. Y el cateto adyacente, aparte de ser el único que sobra, es el que está al lado del ángulo. Ahora, si yo tengo este ángulo, le voy a llamar ángulo A. Entonces, ¿cuál sería el cateto opuesto de este ángulo? El cateto opuesto sería este, cateto opuesto. La hipotenusa vendría a ser esta. Y el cateto adyacente sería este de aquí.
Ahora, si yo trabajo con este ángulo B, voy a poner aquí ángulo B, ¿cuál sería su cateto opuesto del ángulo B? El cateto opuesto del ángulo B es el que está al frente. ¿Cuál está al frente del ángulo B? Al frente está ese cateto. Entonces ese cateto es el cateto opuesto para el ángulo B. Esta va a seguir siendo la hipotenusa, no cambia. Y este sería el cateto adyacente. Ya, entonces eso tenemos que tener cuidado cuando hagamos los ejercicios y resolvamos utilizando las razones trigonométricas. Pasamos entonces ahora a hacer algunos ejercicios ya utilizando las razones trigonométricas. Las razones son seno, coseno o tangente. Entonces vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a irnos aquí, vamos a hacerlo. Vamos a darle un valor a la hipotenusa mi hipotenusa va a valer 25. Este ángulo sabemos bien que vale 90 grados porque es un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí le vamos a dar un valor de 25 grados. La hipotenusa vale 25 y le vamos a poner nombres. Este va a ser el ángulo A, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Entonces este va a ser el lado A, lado B y lado C, porque están al frente, ¿no? Entonces el ejercicio no me da más datos. Yo voy a anotar aquí como datos, vamos a poner qué datos tengo. Tengo tres ángulos, ángulo A, ángulo B, ángulo C. Y tengo tres lados, lado A, lado B y lado C. Ahora, anotamos los valores. El ángulo A vale 25 grados. Ángulo B vale 90 grados. Y ángulo C, que es este, el ángulo C, no sabemos cuánto vale, pero por suma de ángulos vamos a encontrar ese valor. ¿Cómo encuentro el valor de C? ¿Cómo encuentro ese valor? Por teoría sabemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar 180 grados, por teoría. Entonces yo tengo el ángulo A que vale 25. Vamos a hacer aquí, vamos a escribir aquí encontrando. Nuestro primer paso es calculando el ángulo C, ¿no? Voy a calcular el ángulo C. Entonces, ¿cómo voy a calcular el ángulo C? Haciendo una suma de ángulos. Entonces, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar A más B más C y me tiene que dar 180 grados. Eso sabemos por teoría. Entonces reemplazamos. En vez de poner el ángulo A, ¿cuánto vale el ángulo A? Vale 25 grados. 25 más el ángulo B vale 90. Más el ángulo C, no sé cuánto vale, por eso le pongo C. Es igual a 180. Ahora simplemente despejamos esta ecuación. C es la variable que yo quiero encontrar. Es igual a 180. Este 25 que está sumando pasaría al otro lado a restar. Y el 90 que está sumando también pasaría al otro lado a restar. Entonces sería 180 menos 25 menos 90. Procedemos a hacer la diferencia. 180 menos 25 menos 90 y tenemos un resultado de 65. Eso significa que el ángulo C, este ángulo que voy a marcar aquí, ese ángulo C vale o tiene un valor de 65 grados. Y ya tenemos encontrado nuestros tres ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Si nosotros sumamos los tres ángulos, vamos a tener como resultado 180 grados. Ya tengo encontrado
los ángulos. Me falta encontrar los lados. Entonces me falta encontrar el lado A, el lado B y el lado C. Ponemos los datos. ¿Cuánto vale el lado A? Revisamos nuestro triángulo. El lado A está aquí. El lado A no tiene valor, entonces está vacío, no sé cuánto vale. El lado B vale 25. Entonces yo anoto 25. El lado B vale 25. Y el lado C tampoco sé cuánto vale. Entonces voy a utilizar las razones trigonométricas. Primero debo yo elegir qué quiero encontrar primero. ¿Qué quiero encontrar primero? ¿Quiero encontrar A o quiero encontrar C? Queremos encontrar A. Entonces anoto. Voy a anotar calculando A. Quiere decir que vamos a encontrar el lado A. Vamos a darle más espacio, calculando A. Entonces, si yo quiero calcular A, me voy a ir a mi triángulo y voy a marcar qué cosa es lo que quiero encontrar. ¿Qué quiero encontrar? Quiero encontrar esto, quiero encontrar, y marco los demás datos que me da el ejercicio. ¿Qué otros datos me da el ejercicio? Me da B y me da este ángulo. Sabiendo eso, observamos bien el triángulo. Si observamos el triángulo, ¿qué se llama este cateto? ¿Qué se llama ese cateto en relación a este ángulo de aquí? En relación a ese ángulo. ¿Qué se llama ese cateto? El cateto A, este cateto, en relación a este ángulo. Observamos, este cateto está al frente, ¿no es cierto? Está al frente del ángulo. Ahora, ¿por qué tomo ese ángulo? Porque es el ángulo que tiene valor. Tiene un valor de 25 grados. Entonces, y ese valor me lo dio el ejercicio. Entonces yo tomo ese valor y verifico. Al frente está A. Entonces, ¿qué vendría a ser eso que está al frente? Sería, lo voy a anotar aquí, sería cateto opuesto sobre, ¿qué es el otro que tengo marcado? Tengo marcado el A y tengo marcado esto de aquí. ¿Qué es esto? Esto se llama hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo voy a trabajar con este ángulo, vamos a la izquierda, donde está mi triángulo. Si yo voy a trabajar con este ángulo, para este ángulo, este sería su cateto opuesto. Este sería su cateto adyacente y esta sería su hipotenusa. Entonces yo, como lo tengo marcado el triángulo, lo tengo marcado los datos importantes. Entonces, ¿qué tengo marcado? Tengo marcado cateto adyacente y tengo marcado hipotenusa. Aquí lo escribí. Tengo marcado cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿qué corresponde? Revisamos la tabla. Reviso cuál de ellos es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál de ellos es cateto opuesto sobre hipotenusa? El seno. Entonces quiere decir que voy a trabajar con seno. Entonces, ya trabajando en mi ejercicio, para calcular A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anotar el seno del ángulo alfa. En este caso, mi ángulo alfa, ¿cuál va a ser? Mi ángulo va a ser el que tengo dato. Este va a ser mi ángulo del que tengo dato. Seno de A, entonces. El seno de A va a ser igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto en el triángulo? Revisamos. El cateto opuesto de A, ¿cuál es? Es ese de ahí. A. Entonces yo anoto aquí. Es igual a A sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa aquí en el triángulo? La hipotenusa es 25. 25. Entonces, procedemos a reemplazar datos. Ahora,
seno de A. Pero ese A tiene un valor. ¿Cuánto vale A? Aquí lo tengo y aquí también lo tengo. Seno de A sería 25. Entonces yo no voy a poner seno de A. Voy a poner seno de 25 es igual a A. A, por si acaso, está sin valor. No sabemos cuánto vale. Aquí está. A sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Por acá lo tenemos. La hipotenusa vale 25. A sobre 25. De esa forma ya tengo la ecuación con una sola incógnita, porque tengo que tener una sola incógnita para poder resolver. Entonces, ¿qué procede? Despejar esa incógnita. Y esa incógnita está en forma de división. Entonces, para que la incógnita se quede solita, ese 25 que está estorbando ahí tiene que pasar al otro lado. Y en este caso está dividiendo. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Esto va a ser 25 por el seno de 25 es igual a A. Luego, con la ayuda de una calculadora, simplemente escribimos tal como está ahí. 25 por el seno de 25 y tenemos un resultado de 10,56 y ese es el valor del lado A. El lado A de mi triángulo rectángulo que estoy resolviendo vale 10,56. Ya tengo el lado A, me falta encontrar el lado C. Entonces voy a anotar aquí calculando C. Calculando C. Ahora observemos. Aquí ya tengo el valor de A. Entonces ya lo voy a anotar aquí. A vale 10,56. 10,56. Ahora lo único que me falta es encontrar este valor. ¿Cuánto vale C? Y en mi triángulo, ¿dónde está C? En mi triángulo, vuelvo al triángulo aquí. Volvemos al triángulo. Y marcamos los elementos conocidos. ¿Cuáles son los elementos conocidos? La hipotenusa que vale 25. El ángulo A que vale 25 también. Y anoto lo que yo voy a encontrar, lo que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? El valor de C. Y lo marco. Ahora observamos nuevamente. Según este ángulo de aquí, siempre se trabaja con un ángulo. Este es el ángulo. Según ese ángulo que estoy marcando, según este ángulo, ¿qué se llama este cateto? Se llama cateto adyacente, porque está al lado. Recuerden, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces, esto se llama cateto adyacente. La vamos a anotar aquí. Cateto adyacente. ¿Sobre qué? ¿Cuál es el otro que está marcado? Está marcado esto. ¿Qué se llama eso? Se llama hipotenusa. Entonces esto va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y eso recordamos bien. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Buscamos en nuestra tabla. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es? ¿Cuál es cateto adyacente sobre hipotenusa? Es el coseno. Eso quiere decir que yo tengo que trabajar utilizando coseno. Voy a mi ejercicio entonces, donde voy a calcular C. ¿Y con qué tengo que trabajar? Con el coseno. Entonces yo anoto aquí coseno del ángulo A. ¿Por qué del ángulo A? Vuelvo a mi triángulo. ¿Por qué siempre trabajo con el ángulo A en este ejercicio? Porque es el único ángulo que tiene valor. Entonces, por eso se trabaja. No puedo trabajar con el ángulo C porque no tiene valor. El ángulo B tiene 90 grados, no se puede. Entonces, sí o sí debo trabajar con el que tiene valor. Entonces, sería coseno de A. ¿A qué es igual el coseno? Revisamos la tabla. Coseno es igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente en mi triángulo? ¿Cuál es el cateto adyacente? El cateto adyacente es C. Entonces es igual a C sobre la hipotenusa.
Aquí dice, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Revisamos el triángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Esa es la hipotenusa. Vale 25. Entonces yo directamente aquí le pongo C sobre 25. Ahora ya tengo la ecuación formada. Me dedico a reemplazar los datos. ¿Qué datos puedo reemplazar? Puedo reemplazar el valor de A, porque este valor ya lo tengo, ya lo conozco. Aquí lo podemos revisar. ¿Cuánto vale el valor de A? Aquí está, A vale 25. Entonces voy a poner coseno de 25 es igual a C. ¿Cuánto vale C? Por si acaso C no lo tenemos. Estoy hablando de C minúscula, que es lado. C sobre la hipotenusa, que es 25. Ahora tenemos la variable, la única variable, y está otra vez en forma de división. Ese 25 que está dividiendo pasa a multiplicar al coseno de 25. Eso es igual a C. Ahora, con la ayuda de la calculadora, multiplicamos 25 por el coseno de 25 y tenemos un resultado de 22,66, y ese es el valor de el lado C. De esa forma ya tengo todos los resultados de mi triángulo. Mi triángulo tiene 22,66, que es el valor de C, B vale 25 y A vale 10,56. El ángulo A vale 25, el ángulo B vale 90 y el ángulo C vale 65. O sea, ya tengo mi triángulo completo. Ya tengo los tres elementos que faltaban. Ese sería el ejercicio que vamos a resolver en esta ocasión. De esa forma vamos a trabajar encontrando los elementos que faltan de mi triángulo rectángulo.